a todas las que no me conocen. Mi nombre es Norma Mora y cuando hablábamos con Bertica de una de las frases o de la palabra en cuanto al ministerio y en cuanto a las mujeres, a mí me llamó mucho la atención la palabra identidad, que es como el ID, como nuestra identificación. Y si ustedes ven aquí en la foto, es una huella, pero nuestra huella marca nuestro nombre, el género, la ciudadanía, toda nuestra documentación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esta identidad en cuanto a algo físico, algo material, que es el pasaporte, que es la cédula, que está lo de la huella, en el caso de los que estamos fuera de Colombia, uno no ve esto cuando vive en su propio país porque uno no está pensando en sus temas de papeles, pero la gente fuera, aquí en Estados Unidos, me imagino que en Canadá, la gente hace de todo por tener un ID de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Por sentirse identificados de que son de este país. Y yo lo veía en el ámbito espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo es nuestra identidad, pero en Cristo, ¿no? Esta es la mano y si ustedes se fijan, nuestras manos tienen las huellas dactilares. Cada una de esas líneas tiene una información, cada una, o sea, eso no somos repetidos. Entonces, la identidad personal está constituida por el conjunto de características propias de una persona que le permite conocerse como un individuo diferente a los demás. Es algo específico. Cada una de nosotras tenemos que tener una identidad propia. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. O sea, eso es lo que primero tenemos que tener claro. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. Nuestros órganos internos nos dicen o usted es hombre o usted es mujer, ¿cierto? Los cromosomas dicen usted es hombre, usted no es mujer, usted es mujer. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra identidad no puede venir a ser vulnerable con la corriente del mundo, que entonces usted es mujer, pero si usted se cree hombre, pues no, porque es que nuestros genes, nuestra naturaleza lo dice. Jeremías 1:5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. O sea, este versículo me llama mucho la atención porque yo decía, wow, Dios desde antes de formarme ya tenía los planes de que yo iba a estar acá, ya Él tenía un plan perfecto para mí, independiente de muchas cosas que uno no hace bien, pero siempre para mí ha sido una palabra clave con Dios, es la misericordia. Dios siempre, por su misericordia es que yo estoy acá, por su misericordia cada una de nosotras estamos donde estamos, porque Dios no nos da a nosotros conforme a nuestras obras, sino que es su misericordia la que siempre nos va a alcanzar, porque si nos diera de acuerdo a lo que hiciéramos, pues no estaríamos acá. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y me gustó mucho esta imagen de la huella con la cruz, porque esa debe ser nuestra identidad, que si tuviéramos un escáner espiritual, en nuestro ADN debería estar la sangre del Cordero, debería estar esa cruz por la cual Jesucristo murió por nosotros. Ese debería ser las líneas de nuestras huellas. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí vemos dos cositas importantes. Creyeron en él y no se queda la palabra de Dios de que solamente cree. Muchas personas, porque la Biblia dice que hasta los demonios conocen de Dios, creen en Dios, pero no le quieren recibir. Muchas veces nosotros nos pasamos en una etapa de nuestra vida que creo en Dios, pero no le estoy recibiendo. Por eso es tan importante la confesión, de confesar con mi boca de que yo lo recibo. Yo tengo que tener muy en cuenta que mi identidad en Cristo tiene que estar basada porque yo confesé, yo hablé con mi boca y yo le recibí en mi corazón. Porque puedo ir a la iglesia 1 año, 5, 10, pero no hice la confesión de recibirle. Entonces mi ADN todavía no está, porque yo simplemente estoy escuchando, pero no le recibí en mi corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando yo le creo y yo le recibo, Él me da el derecho de llegar a ser hija de Dios. O sea, ya soy adoptada por Dios. Ya fui de una vez transformada en esto. Cuando yo veo mi identidad, hay muchos puntos, pero yo quise resaltar dos que van a determinar dos cosas en mi vida, mi actitud y mi carácter, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos la actitud,
que nosotros tenemos, la palabra de Dios dice en Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice de miedo. ¿Qué significa que los esclavice de miedo? Nosotras no somos esclavas del miedo. Nosotros no tenemos por qué vivir todo el tiempo en este pánico y todo el tiempo en que algo va a pasar. Porque muchas veces estamos siendo esclavas del miedo. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo no tiene ni voz ni tiene voto. ¿Qué hace un esclavo? Todo lo que su amo le dice. O sea, él puede estar durmiendo tranquilo, muy cómodo, pero su amo le dice, levántese ya y haga esto. Y el esclavo, ¿qué tiene que hacer? Levantarse. Así esté lloviendo, así esté haciendo frío, él tiene que hacerlo. Pero si nosotros lo vemos en la dimensión espiritual, cuando nosotros estamos siendo esclavas del miedo, ¿qué significa? Podemos estar en una situación tranquila y viene ese espíritu a atacarnos y nos dice lo que tenemos que hacer. Pero por eso dice que cuando yo le recibí a Dios, yo no recibí un espíritu de esclavitud. O sea, Dios siempre lo que quiere hacer en la vida de cada una de nosotras las que estamos acá es sacarnos de esa esclavitud, del miedo a las enfermedades, de la incertidumbre también con el futuro, de miedo de cómo van a pasar las cosas, de la cuestión económica, de toda una cantidad de series de factores que influyen para yo tener ese miedo. Que si alguien se enferma en mi casa, yo voy a pensar que me va a enfermar, que si, o sea, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy siendo esclava. Pero ¿qué dice Dios? Que cuando yo recibí el Espíritu de Dios, Él me adopta como su hijo, ¿cierto? Y lo hemos visto en el versículo anterior, en el cual yo le clamo, Abba Padre. Cuando nosotros tenemos hijos, ese amor que tiene el hijo, sino cuando le clama por una ayuda, ¿no? Como que mami, uno de mamá conoce el mami de mami como que estoy cansona, de mami necesito, y está el mami de este como que uno sabe algo le pasó, ¿cierto? Y pueden haber muchos niños en un salón, pero yo creo que cada madre escucha ese Abba Padre como ese mami de que sabe que algo está pasando, de que algo le está pasando, que puede correr peligro. Y la palabra de Dios lo quiere reflejar en nosotros, que nosotros podemos llamarlo Abba Padre en una situación de conflicto, en una situación en la cual el temor me esté acechando. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijo de Dios. Una de las cosas muy claves que tenemos que tener en cuenta en la identidad es de quién soy hija yo, quién es mi padre. Porque yo puedo escuchar, pero si yo todavía no siento que soy hija de Dios, yo necesito confesar, vamos a hacer una oración para las mujeres que quieran, porque esto es tan importante porque yo no puedo escuchar si yo todavía no me siento identificada como hija de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser hija de Dios? Creer y confesar. No solamente escucho, sino que yo creo y lo recibo en mi corazón. Cuando nosotros vemos el tema de la identidad, cambia algo en nuestra vida, ¿no? Mi actitud frente a la vida. Y esta imagen me llama mucho la atención, porque si ustedes se fijan, es una pared como un cielo gris, oscuro, como cuando viene tormenta, ¿no? Que nosotros vemos el cielo y decimos, wow, va a venir una tormenta, una cosa es lluvia y otra cosa es la tormenta, ¿no? Pero aquí esta niña está pintando y cambia este cielo gris. Esa es nuestra actitud frente a la vida. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo voy a empezar a tomar las circunstancias? Y la palabra de Dios dice en Romanos 8, 31 y 34 que dice, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted en algún momento ha sentido que la han tenido acorralada, que todo se le viene encima? Es como si estuviéramos en un laberinto y todo se vino y no encontramos la salida. Pero la palabra de Dios dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso es Pablo esa pregunta. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, imagínense, Dios nos ama tanto que entregó a su hijo, a su único hijo, por nosotros. Eso nos tiene que dar suficiente fe a nosotros para decir, si Dios hizo eso, ¿cómo no va a estar conmigo en este problema? ¿Cómo no va a estar conmigo en esta situación? Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, tenemos el temor de las cosas económicas, de las relaciones interpersonales. Siempre estamos teniendo ese temor. ¿Por qué? Porque veníamos esclavos del miedo. Pero por eso Dios dice que nos quiere renovar para ser sus hijos, porque ya somos sus hijos, ya dejamos de ser esclavos.
Entonces, Él nos dará todas las cosas que nosotros necesitemos. E incluso hay gustos que Dios le regala a uno, pero tenemos que tener muy claro que Dios es el que suple mis necesidades, no los caprichos, porque en ocasiones parecemos niños caprichosos, ¿no? Nosotros tenemos hijos y si nuestro hijo nos pide dulce por la mañana, al mediodía y por la tarde, sabemos que no le beneficia, ¿cierto? Sabemos que le van a hacer daño para la salud. Todo eso nosotros lo tenemos en cuenta, pero nosotras de mamá le daríamos dulce en la mañana, al mediodía y en la noche, ¿cierto que no? No lo haríamos porque queremos que nuestro hijo esté bien. Y así es Dios con nosotros, pero es que en ocasiones nosotros pedimos es dulces y golosinas. Y dame el bombombón, dame la colombina, y Dios nos quiere dar cosas que son nutritivas, que en ocasiones, cosas que son de bendición para nuestra vida, que no va a ser aparentemente lo mejor, pero que es por nuestro bien. Ese es Dios, porque Dios siempre ve a nosotros como si fuera un padre. Luego dice en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y esta imagen me llama mucho la atención porque muchas veces las mujeres se sienten acusadas, acusadas de sus cónyuges, acusadas de sus hijos, acusadas de la sociedad, acusadas muchas veces en la iglesia, en la cual se sienten también discriminadas, en la cual se siente que si usted hace algo va a estar siendo acusada. Pero por eso Pablo estos son los problemas en los cuales nosotros nos enfrentamos en nuestra vida a diario, semanalmente, puede ser tantas cosas en las cuales uno siente que la están acusando, que la están señalando, que le están diciendo usted por qué lo hizo, usted tal cosa. Entonces, ¿pero qué dice la palabra de Dios? ¿Quién la va a acusar si Dios es el que me justifica? Si yo cometí errores, si hice cosas en el pasado, si hice muchos pecados que lastimaron, si yo ya le pedí perdón a Dios y intenté estar en paz con esas personas, el hecho que esa persona me esté recordando algo que hizo, esa persona no tiene la autoridad para acusarme a mí. Pero yo también tomo la decisión de que yo no puedo estar esperando estar bien hasta cuando esa persona logre perdonarme, porque muchas veces hemos hecho cosas mal, pedimos perdón y la persona le repite y le repite, entonces me está acusando y yo no puedo decir voy a estar bien hasta cuando ella esté bien, porque eso no depende de mí. Yo ya hice mi tarea, se supone que yo estoy en un proceso de cambio, pero si la persona me quiere estar restregando, yo no puedo estar en esa actitud de que tengo que dejarme acusar, porque Dios es el que me justifica a mí. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, esta imagen del juez, nosotros vemos siempre que el juez dice acusado, está libre, está inocente, y por eso dice, ¿quién los va a condenar si Jesucristo ya murió? ¿Cierto? Y Él está sentado ahí a la diestra para que el Padre nos pueda ver a través de la sangre del Cordero. Él está intercediendo por nosotros, para que nosotros seamos libres de esa culpa. Luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Entonces vamos a mirar varias cosas acá. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Es algo que nosotros nos metemos en la cabeza porque Dios siempre está con nosotros, pero Cristo no se va a separar de nosotros, sino nosotros somos los que empezamos a mirar cómo nos separamos. Y por eso Pablo dice tribulación. Pablo fue una persona que tuvo mucha tribulación, que tuvo angustia porque lo iban a matar, que tuvo persecución. Todo lo que vemos acá, él lo vivió. Y muchas veces nosotros pensamos que la angustia nos va a separar de Dios, que porque es que Dios no me está escuchando, porque yo tengo un problema tan grande que es que Dios se alejó de mí, Dios ya no me quiere escuchar. Y por eso Pablo dice, nada nos va a separar de Cristo. Persecución, muchas veces cuando tomamos la decisión de hacer las cosas bien delante de Dios, pueden ir persecución laboral, pueden ir persecución en la familia, pero dice que esto no me va a separar. Hambre, desnudez, peligro o espada. Entonces nos damos cuenta que esos son factores como del día a día, de las cosas que nosotros vemos en la vida, que siempre el enemigo va a querer poner en nuestra mente que eso nos separó de Dios. Usted está pasando eso, es porque usted está separada de Dios. Pero Pablo dice, esto no nos separa de Dios. Cuando nosotros vemos todo el tema de cómo es mi actitud frente a la vida, también tengo que ver cuál es mi carácter.
porque ya estoy viendo una parte, una cara de la moneda, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a la vida? Yo ya sé que soy hija de Dios, yo ya sé que no me pueden condenar, todo esto ya lo sé, ¿cierto? Pero muchas veces nosotras, el carácter empieza a ser tratado porque no queremos que Dios obre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, 1 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu de timidez funciona mucho cuando la persona no comparte lo que Dios ha hecho, porque en ocasiones somos tan tímidos para compartir las cosas que Dios hace. Dios hace cosas grandes en nuestra vida, pero nos da pena, ¿cierto? Nos da como esa pena, nos da pena para todo, pero para otras cosas sí no nos da pena, ¿cierto? Porque muchas veces la persona se deja subyugar con eso, pero la palabra dice, Dios no le dio un espíritu de timidez, sino de ¿qué? De poder. ¿Qué significa poder? Que yo puedo controlar mis emociones, que yo tengo la capacidad, porque es que Dios me dio a mí un espíritu de poder, pero ¿con qué va acompañado este poder? Con el amor. Porque todo esto, siempre el amor va a cubrir multitud de pecados. El amor fue por lo cual Dios Padre se basó en dar a su Hijo para nosotros y de dominio propio. Entonces, si yo ya sé que yo soy una hija de Dios, si yo sé que no tengo condenación, mi carácter debe reflejar eso. ¿Cómo lo debe reflejar? Con el dominio propio. En esta figura siempre me ha llamado la atención esta figura porque es una piedra pequeñita, luego una grande y hace un perfecto equilibrio. Muchas veces nosotros estamos en una circunstancia en nuestra vida con la piedra pequeña, viene algo grande, pero mire cómo las siguientes piedras van equilibrando, ¿no? Entonces, Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo a renovar? Si yo conocí al Señor a los 10, a los 20, a los 30, digamos que a los 30 años, 30 años de mi vida, mi mente y mi memoria fueron recibiendo información inadecuada en muchas cosas. ¿Como cuáles? El tema de la fornicación, donde pensamos que eso no era pecado, las borracheras tampoco, ¿cierto? El tema del chisme, pensábamos que eso era normal. Otra de las cosas es la ira explosiva, ¿cierto? Reaccionar de una forma explosiva, entonces es que así soy yo, así son los Martínez, así son los González, así son los Mora, o sea, siempre nos vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque fuimos escuchando esa información, esa mala información y la asumimos en nuestra mente. Pero por eso el apóstol Pablo le dice a Romanos, no se amolden, o sea, nosotros no nos podemos permitir que nos encajen en eso, sino que debo transformar ¿cómo? Mediante la renovación de su mente. Y yo quiero que aquí cada uno de ustedes se ponga a pensar, ¿con qué está alimentando su mente? De las 24 horas del día, ¿qué información usted está recibiendo en su mente? ¿Con qué alimenta su mente? ¿Con novelas? ¿Con noticias? ¿Con chismes? ¿O alimento mi mente con la palabra de Dios, con alabanzas? Porque de todo lo que yo alimente mi mente, así voy a reaccionar. Yo alimento mi mente de todo eso, yo voy a reaccionar de acuerdo a eso. Cuando yo renuevo mi mente, ¿qué es lo más espectacular de este versículo? Es que voy a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces muchas veces decimos, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Pero la pregunta es, ¿qué tanto estoy buscando yo y qué tanto estoy renovando mi mente para poder conocer la voluntad de Dios? Porque tenemos claro que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, esto va ligado, no solamente es que yo siempre pedimos, ay Señor, quiero comprobar cuál es tu voluntad, pero el versículo anterior dice, mediante la renovación, porque cuando mi mente está renovada, la voluntad de Dios empieza a llegar y yo voy a poder tener claridad. Es como cuando uno tiene un radio, ¿cierto? Bueno, de los de antes, porque ahorita todo es digital, pero yo me acuerdo que mi papá ponía el radio y entonces ya cuando estaba en sus últimos días, yo no sé por qué le gustaba escuchar cuando estuviera muy mal sintonizado, o sea, pero según mi papá escuchaba bien y yo decía, papi, no se entiende nada. Y cuando yo renuevo mi mente es cuando yo pongo mi sintonía donde es para escuchar claro, ¿cierto? Y muchas veces nos pasa
como en la parte espiritual, como le pasaba a mi papá, porque ya tenía problemas de audición, en el cual tenemos en la parte donde no escuchamos bien. Creemos que estamos escuchando, pero él no entendía lo que estaba escuchando. Y entonces ahí decimos, pero Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cierto que todas las que estamos acá queremos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque yo sé que es buena, pero ¿cómo hago para conocerla? A través de la renovación de la mente. Otra de las cosas que es el carácter se manifiesta a través de ¿qué? El fruto del Espíritu. Yo puedo estar, renové, hice que soy una hija de Dios, todo este proceso, pero ya llega el momento en el cual va a haber un fruto. ¿Cuál es la diferencia de un fruto? Un palo de mangos no tiene que hacer fuerza para que salga mangos. Él, en su etapa, bota los mangos. Esta imagen me gustó mucho porque son todas las frutas que a mí me gustan, todas esas frutas, y es algo que no se ve tan rico, pero es la fruta, pero adentro de la fruta hay semilla, ¿cierto? El kiwi tiene su semilla, la fresa tiene su semilla, muchas de estas tienen su semilla. ¿Por qué? Porque hubo una semilla que una vez estuvo adentro y sale en el árbol y sale a dar ese fruto. Nuestro fruto en el espíritu tiene la semilla que es la palabra de Dios. Entonces, Gálatas 5, 22 y 24 dice, mas el fruto del espíritu que es amor. Habíamos visto antes que Dios nos da poder, pero también está acompañado de amor, porque no es que yo tengo poder para acabar con todo el mundo diciendo lo que yo creo, sino es el amor, el gozo. ¿Qué decían las notas anteriores? Que antes éramos esclavos del temor. Ahora tenemos gozo y tenemos paz. Son dos cosas impresionantes que Dios nos regala. ¿Que en medio de qué? No solamente es cuando no hay problemas, como vimos antes, nada nos va a separar de Dios. Paciencia. ¿Qué significa la paciencia? En que yo reconozco y espero el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tema de la paciencia? Es aprender a esperar en Dios. Dios puede dar tres opciones, ¿no? Sí, no y espere. Entonces, en ocasiones, chévere cuando uno ora y Dios da la respuesta rápido. Ay, qué rico, qué chévere. Pero cuando Dios dice, todavía no, no es el momento. Ese es el momento en el cual nuestro carácter empieza a transformarse. Benignidad, bondad. No podemos ser hijas de Dios, ¿cierto? Que ya somos adoptadas y ser indiferentes ante el problema de las personas. Fe. Cada vez nuestra fe va a empezar a aumentar, así como empezamos a dar los primeros pasitos. Mansedumbre, templanza. Mi carácter está manifestado por ese nivel de templanza que yo tenga. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, imagínense, contra esto, nada, no hay un artículo, no hay nada en derecho que pueda decir, usted va a ser condenado porque no tienen ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es algo que fluye en mí. Pero cuando yo crucifico la carne, ¿cuáles son las pasiones y los deseos? Me dicen algo, ¿qué dice mi carne? Conteste mal, responda mal. Eso nos dice nuestra carne, ¿cierto? Pero ¿qué debemos de hacerla? Crucificarla. ¿Qué es? Yo voy a empezar a trabajar en eso. Yo voy a empezar a ser intencional en esas áreas. Que algo me dijeron y no me gustó. En ocasiones somos muy irritables. Mejor dicho, como un fosforito, lo frotan y se prende de una vez. ¿Por qué estoy reaccionando así? Entonces es cuando vuelvo y me voy para esta parte donde dice renovar mi mente. ¿Qué hay en mi mente que hace que yo sea tan vulnerable? Que cualquier cosa de una vez reacciono, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya empiezo a renovar, voy en un proceso en el cual el fruto del Espíritu va a estar actuando en mi vida. ¿Qué significa un fruto? Usted no tiene que ya llegar a un punto en el cual usted simplemente va a decir, le fluye reaccionar en amor, en gozo, en paciencia. Al principio puede que no sea tan fácil, pero cuando nosotros vamos renovando la mente es algo que viene adentro. Que usted dice, wow, eso hubiera pasado antes y yo hubiera explotado de tal forma. Eso es cuando empezamos a ver cómo Dios está tratando ese carácter en nuestra vida. Otra de las preguntas es, ¿hago lo que digo? Y esta es muy importante porque esta figurita que ustedes ven ahí me llamó mucho la atención, ¿no? El hombre le está hablando de que, mejor dicho, un ramo de flores súper gigante, con cualquier cantidad de flores y moños, y lo que entrega es una flor nomás. Por eso está la incógnita al que recibe, ¿no? Entonces, Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, aquí yo quise hacer mucho énfasis en esto porque viene relacionado con nuestro carácter, ¿cierto? Nosotros podemos leer, escuchar, decir, pero a la hora de actuar no estamos siendo coherentes. Entonces, por eso dice que sean pocas tus palabras, porque en ocasiones somos muy afanados en hablar, en decir promesas, y qué triste que esta imagen sea para la parte espiritual, que la gente le diga a uno, o que nos diga, nuestros hijos son los primeros que nos confrontan, ¿no? O la pareja, el cónyuge le va a decir, oye, pero es que tú dices esto y esto y esto, y que nosotras estamos hablando como con ese ramo de flores, decimos cosas espirituales, pero cuando actuamos, entregamos una flor. Entonces, debe ser coherente. Mi carácter tiene que ser coherente a mi identidad. Si ustedes se dan cuenta, bueno, yo no sigo mucho el tema de la corona de la realeza, pero me llama la atención que ellos no pueden comer en ciertas tienen una para poder pertenecer a ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro que son la corona y que no sé qué. Pero nosotros en ocasiones subestimamos la corona que Dios nos va a dar, subestimamos esa corona espiritual. Entonces, somos hijos del rey, pero queremos comer cualquier cosa. Queremos comer migajas, queremos comer comida chatarra, queremos comer, porque todavía no hemos visto el valor. Y por eso yo la convertí, mire, la identidad es tan clave porque si yo tengo clara mi identidad, yo sé, primero que todo, a qué sitios me debo meter, a qué sitios no me debo meter, qué amistades debo tener, qué amistades no debo tener, cuál es mi comportamiento, porque si yo ya sé que soy hija de Dios, que esa es mi identidad, yo ya sé que vienen cosas grandes para mi vida, o sea, yo tengo que tener eso claro. Y por eso no puedo andar haciendo lo que se me ocurre, porque muchas veces se justifica la gracia. Se justifica la gracia, que es que Dios es un Dios de gracia, sí, Dios es un Dios de gracia y amor, pero yo tengo todavía clara mi identidad en Cristo. Moldea. Entonces, vamos por partes, ¿no? Ya soy hija, ya empiezo a ver que mi carácter es transformado. ¿Cómo empieza a ser transformado? A través de cómo Dios nos moldea. Dice, oh Señor, eres nuestro Padre, somos nosotros el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. O sea, aquí vemos al alfarero formando. Y me llama la atención porque cuando uno ve imágenes y ve videos, si el barro tiene un poquito como algún turupe, tienen que hacerle con esa maquinita, con agua y dele hasta que quede liso. Y yo lo pensaba en mi vida, ¿no? Muchas veces están esos turupes, esas cosas, esas protuberancias, ¿cierto? En la obra del alfarero, que a Dios no le gustan, porque esas protuberancias son pecado, son actitudes pecaminosas que traemos de nuestro pasado, pero que Dios necesita limarlas, y nos vuelve a pasar por la rueda, nos vuelve hasta que Él vaya viendo que quede perfecto. Moldea, si ustedes ven la imagen de arriba, es cuando empieza un alfarero. Nosotros veríamos la imagen de arriba y no vamos a pensar que va a ser un jarrón, es una masa en la cual está el alfarero ahí. Pero es increíble que las mejores artesanías, las cosas más bonitas son las que hacen manualmente, aunque ahorita todo lo están volviendo automatizado, todo es industrial, pero cuando el alfarero le pone su detalle, su estilo, y dice la palabra de Dios, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, Dios empezó una obra en cada una de las mujeres que estamos acá. Hace un año, 5, 10, 15, 20 años, comenzó una buena obra. En un momento el Señor se sentó, cogió el barro de la vida que era Norma, era su vida ese barro, y empezó a girarlo. Empieza un proceso. De un día para otro no va saliendo el jarrón, porque la palabra dice que la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. O sea, no es que yo ya lo alcancé todo, no. Va a seguir perfeccionando, porque Dios lo que quiere, ese alfarero, es que cuando Jesucristo venga, cada uno de nosotros estemos como ese jarrón hermoso, que tengamos detalles, que tengamos pinturas, que tengamos cosas impresionantes. Pero si nosotros nos ponemos en las manos del alfarero, cuando yo me pongo en las manos del alfarero, él empieza a trabajar, va a quedar su huella,
va a quedar en un momento en el cual necesita agua, girarlo más rápido. Y esas son las situaciones en nuestra vida. En ocasiones pasamos por situaciones de resequedad en todas las áreas, que vemos que como que estamos en un desierto, pero es cuando el alfarero empieza, cuando la masa está muy dura, le tiene que empezar a echar un poquito de agua para que no se quiebre, ¿cierto? Pero tampoco la puede echar mucha agua porque si no se vuelve un barro muy feo. Entonces, cuando nosotros sabemos y tenemos fe de que estamos en las manos de Dios, nosotros tenemos que ser conscientes de que Él va a empezar a moldear. ¿Para qué nos quiere moldear el Señor? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo lo que Dios está moldeando es para que sea exaltado el nombre de Dios, porque no depende de nosotros. Que estemos atribulados en todo, volvemos. Siempre el Señor sabe que nosotros tenemos atribulaciones, pero por eso Él recuerda, venga, cuando ustedes estén en eso. Una de las cosas que tenemos que tener claras en el Evangelio es que conocí de Cristo y al otro día se me acabaron todos los problemas. Eso es mentira porque la Biblia siempre está repitiendo, cuando ande en valle de sombra de muerte, cuando estén por los ríos, o sea, es algo que viene en el paquete de pertenecer a este globo terráqueo que vamos a tener. En el mundo tendré esa aflicción. Entonces dice, cuando estemos atribulados en todo. No dice atribulado en una cosa, porque hay situaciones en las que nos vemos atribulados en todas las áreas, económica, familiar, de salud, en todo, mas no angustiados. Esa va a ser la diferencia. Si yo voy a estar atribulada, pero no voy a estar en angustia. En apuros, mas no desesperados. Y todo este versículo también va relacionado con la esclavitud al temor. Porque si yo vivo esclava al temor, siempre voy a estar en un pánico total. Por eso Dios dice, ustedes ya no son esclavos, ustedes son libres. Ustedes ya son libres y podemos clamar a este Abba Padre. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, cuando yo veo este versículo en mi vida, en la cual digo, muchas veces me he sentido desamparada, pero sé que Dios está ahí. Lo que pasa es que nosotros en ocasiones nos sentimos como si Dios no estuviera, porque no lo sentimos casi que tan físicamente, pero Dios siempre está ahí. Siempre, siempre ha estado ahí al lado de nosotros porque Él está moldeando. Él está como, en el fondo se ve esa imagen del alfarero que le empieza a agregar cosas. O sea, nosotros somos barro en las manos de Dios y Dios quiere hacer algo grande para nuestras vidas, pero depende también de nuestra actitud. Entonces, esta es mi invitación a que cada una de nosotras nos miremos nuestras manos, nuestras huellas digitales y nos tenemos que dar cuenta que somos diferentes. El dedo pequeño es diferente a cada uno de los dedos, ¿cierto? Cada uno de los dedos tiene una información, pero en ocasiones nosotros nos estamos comparando. Entonces, ¿qué tal nosotros pedirle al Señor? Señor, ponga que todos los dedos sean igualitos. No, Dios puso los dedos de diferentes formas, de diferentes tamaños. Cada una de nosotras somos diferentes. Y por eso es tan importante que yo no me amolde a lo que está pasando en este mundo, porque este mundo nos quiere encajar en una sola cosa. Ellos dicen, está de moda esto, y todas las mujeres, en el caso, hablemos de las mujeres específicas, tienen que estar así. O sea, es una forma en la cual es como que hacen un molde y cogen ese barro que Dios quiere hacer algo bonito, lo meten en un molde cuadriculado y así tenemos que salir replicadas. Pero Dios lo que quiere parar es precisamente eso, porque por eso Pablo dice, no se amolden a este mundo. Porque cuando yo me estoy amoldando a este mundo, estoy haciendo lo que ellos creen. Y la Biblia dice que ellos a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y para eso medio ojee las noticias y se va a dar cuenta que ahorita, por ejemplo, acá en Estados Unidos ya están aprobando en muchos estados, aquí en Texas no, pero el cambio de sexo lo debe de cubrir un seguro que pagamos todos con impuestos, pero una persona que tiene cáncer no le quieren autorizar unas quimioterapias, un tratamiento. Entonces, ¿por qué? A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, a lo bueno, que era la palabra de Dios, la sacaron porque supuestamente eso obstruía el pensamiento. Entonces, yo por eso tengo que ser muy consciente de que mi identidad está en Cristo como una hija de Dios y eso va a hacer que mi apellido va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fui renovando mi mente. Entonces, esta es mi invitación, que les
quiero hacer a cada una de las que estamos acá, que nosotros podamos ver eso, podamos ver y preguntarnos, ¿de quién soy hija? Soy hija de Dios, y si no es hija de Dios, que hagamos una oración de entrega en la cual nosotros reconozcamos, porque puede que hayamos escuchado mucho la palabra de Dios, pero todavía estamos seguras de que somos hijas de Dios, o sea, nosotros ya lo recibimos, y como dice la palabra en Juan, en el cual dice, a todos los que le creyeron y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, quiero que hagamos esta oración para cualquier mujer que en este momento sienta dudas, sienta que no sabe si es hija de Dios, no sabe si tiene ese derecho legítimo. Yo pido que cierren sus ojos y vamos a orar y van a repetir esta oración después de mí. Padre Celestial, te doy gracias porque tú moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón, que seas el Señor de mi vida, y yo te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén.